La pregunta número 7. Decíamos al comienzo del programa que este programa está motivado por esa declaración que hizo público hace unas semanas el Arzobispado de Toledo, uniéndose al comunicado también hecho público unos meses antes por el obispo de Getafe y el obispo residencial y su obispo auxiliar respecto a algunas asociaciones vinculadas en principio a... Infiltradas, habría que decir. Sí, infiltradas por una sociedad secreta que se denomina el Yunque. La pregunta número 7. Claro, de esto sabemos poco, porque es que hay pocas cosas que se sepan de esto, ¿no? ¿El Yunque es una sociedad secreta? Bueno, vamos a ver. Voy a hacer un inciso antes de responder. Hace unos meses, Juan Marín, amigo de los dos y de la casa, me paró por la calle y me dijo: ¿y por qué no dedicáis un programa de 10 preguntas? Él decía al Yunque. Y yo le dije que es una cosa un poco complicada. Yo la verdad es que no tenía mucha intención de entrar en estas arenas movedizas. Pero claro, en el momento en el que se produce la declaración primero de el obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, Enrico Pavés, inmediatamente de su obispo, o sea, primero fueron unas declaraciones de él, luego la declaración del obispo de Getafe y luego el comunicado del señor arzobispo insistiendo en lo mismo, pues yo creo que tenemos ya argumentos suficientes para tratar de aclarar esto que, sin los fieles de la diócesis que han leído el Padre Nuestro hace unas semanas y se han encontrado con la declaración del obispo y dice, bueno, ¿y de qué está hablando aquí don Braulio? Bueno, pues vamos a tratar de aclararlo. La respuesta ahora, después de este inciso, yo creo que podemos afirmar que sí, que el Yunque es una sociedad secreta, o por lo menos una asociación, vamos a llamarlo así, secreta. Y esto lo sabemos a tenor de las investigaciones que realizó un informe, en principio confidencial, que hoy mucha gente ha leído, que realizó alguien también que ha colaborado con el canal Diocesanos y que es un profesor de filosofía me parece que es del Instituto María de Padilla, y que bien conocemos bien, que se llama Fernando López Luengos. Fernando López Luengos estuvo participando activamente en aquella plataforma en contra de la educación para la ciudadanía, que se llamaba Profesores por la Ética, creo que era ese el título. Yo ahora mi memoria no está muy bien. Entonces él, que había sufrido, diríamos así, o se había dado cuenta que aquella asociación en la que él estaba trabajando, hay cosas que no le cuadran, diríamos así, comienza a investigar y se topa con el Yunque. Entonces él, en un informe amplio, Profesionales por la Ética, en un informe que eleva, consulta y habla con hoy Monseñor Rico Pavés, pero entonces era sacerdote que trabajaba... Director del Secretariado de Doctrina de la Fe, en la conferencia episcopal, y le pide que haga un informe. Y hace un informe confidencial, no solamente con lo que él sabe, sino aportando en el informe la declaración de 24 testigos. 24 testigos que informan de primera mano, algunos exmiembros del Yunque, y con eso él construye todo un discurso. Este informe llega a manos de Rico, y supongo que en la conferencia episcopal lo conocerían quien debiera conocerlo. El informe, creo que acaba filtrado por algún medio, llega a conocimiento de algunos de los que, siendo miembros del Yunque, colaboran en algunas de estas plataformas. Y entonces, que es cuando todo esto, diríamos, se destapa o sale a la luz pública, interponen una querella contra Fernando López Luengos. Esta querella se admite y se juzga en un tribunal de Madrid. El resultado de esa querella, o sea, de ese juicio, es que él no ha injuriado ni calumniado, sino que el informe es verídico.
no solamente por lo que el informe contiene, sino por las declaraciones de los testigos en la sala, uno de los cuales, actuando como testigo, fue ya obispo auxiliar de Getafe, Monseñor Rico Pavés. En algunos medios de comunicación digitales, sobre todo católicos, hicieron eco tanto de la declaración de Monseñor Rico Pavés, entrevistaron a Fernando Luengo, a algunos de los otros testigos que ya habían dado un testimonio público, porque hay que recordar que las actuaciones ante los tribunales son públicas. Y entonces lo que queda allí claro es que la Organización de Profesionales por la Ética y Hazte Oír se encuentran controladas, diríamos así, infiltradas por miembros activos de esta sociedad que se llama el Yunque. O sea, no son sociedades que pertenezcan al Yunque, sino que, pero sí que son están... plataformas, en algún caso levantadas, con un objetivo de influir en la sociedad y demás, pero lo que no se ha dicho es quién las promueve y cuáles son los verdaderos objetivos de estas plataformas y de esta sociedad. Y por lo tanto entrarían dentro de la categoría es una especie de extensión de sociedades secretas. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que tú me dices es que nosotros en este momento podemos decir que sí, y que es público hoy ya a través de tanto el informe de Fernando López Luengo como de lo sustanciado en la sala. Y además una sentencia que no fue recurrida. Que no puede ser, renunciaron a recurrir. Al recurso. Renunciaron a recurrir. Y las declaraciones, lo cual es muy significativo. O sea, las declaraciones en la sala y luego en varias entrevistas, pues yo he leído una amplia entrevista en Forum Libertas, tanto a una de las testigos de los testigos del juicio, como a Monseñor Rico, como a Fernando López Luengo, que podría él estar aquí respondiendo mejor que yo a estas 10 preguntas. Por lo tanto, yo creo que podemos afirmar que el Yunque es una sociedad secreta. Pregunta número 8, don Carlos. ¿Cuál es su origen? Bien, yo he traído aquí unas páginas del informe de Fernando. El informe que él hace es del año 2010, es un informe, vuelvo a repetir, discreto. Y tengo otras páginas de otro informe redactado para el arzobispo de Barcelona el año 2006. Bastante antes. 2006, 2010, así hay gente que ya va teniendo sospechas de ciertas actividades. Más o menos lo llaman, en la primera parte de los informes, el informe este de Barcelona dice breve historia, Fernando lo llama un poco de historia. Y leo de Fernando: el Yunque es una asociación civil secreta de ciudadanos con una identidad cristiana. O sea, tenemos todos los elementos. Surgió en México en la clandestinidad, o sea, era un movimiento clandestino, no secreto, pero en 1952. Tiene un nombre que se llama Organización Nacional del Yunque. En teoría tiene unos fines. Los fines, dicen ellos, que es la instauración del reino de Cristo. En algunos casos, claro, en México del año 50, y en aquellos años, claro, que eso es muy... Entonces, el origen es el que crea la asociación, era entonces un estudiante de ingeniería. El lugar donde se crea es en Puebla de Los Ángeles. De esto se ha escrito porque en México sí hay, diríamos, había sospechas o algo así, porque se escribió a finales del siglo XX, principios del XXI, porque infiltraron el Partido de Acción Nacional y lograron romper la larguísima trayectoria del control de la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, de 70 años, con el acceso a la presidencia de Fox. Entonces, tiene un peso, diríamos, en parte de la política mexicana. Hay un yunque mexicano, podríamos decir así,
y que se traslada a España y que llega a España en la época en la que se está, bueno, ha muerto Franco y estamos en el proceso de transición antes de la un momento propicio. Sí, de la redacción de la Constitución. Y entonces en España Fernando detecta, dice, que comenzaron a penetrar en distintos campos, o sea, fueron abriendo el abanico en el mundo político. Estaban en la comunión tradicionalista y carlista, por ejemplo, pero también en algunas de las otras fuerzas, entiéndase, de partidos confesionales, o por lo menos en España no hay partidos confesionales, pero partidos de derecha con el matiz católico, diríamos así, y luego en otros grupos en los que se fueron haciendo presentes mediante la colocación de la captación de miembros y la colocación de miembros del Yunque en cada uno de estos grupos. Este sería el origen. Hoy parece ser que está extendido también en otros lugares, tanto de Europa, en Francia, por ejemplo, como de América. Esta es el origen y la penetración de la asociación o de la sociedad, que vuelvo a repetir, la definición que hace Fernando es asociación civil secreta, formada por ciudadanos que tienen una identidad cristiana. Al fin y al cabo, la pretensión es la instauración del reino de Cristo. En un principio también parece ser, ¿no?, que hay, porque algunas de las cosas que circulan, quizás sea de los primeros momentos una semejanza en algunos de los actos e incluso de la indumentaria de los partidos que podríamos llamar nazis o neonazis o algo así, ¿no? O sea, que tiene una serie de elementos, pero vamos, no es que se tenga una afiliación neonazi, sino que serían partidos de derecha o gente que piensa que hay que colaborar para la instauración del reino de Cristo. Pregunta número 9, Carlos. Nos quedan 9 minutos, mira, vamos muy bien. ¿Cómo actúa el Yunque? Pues lo hemos dicho antes, a través de sociedades pantalla. O sea, el Yunque, eso lo señalaba también Fernando en su informe, dice, uno de los sistemas más frecuentes para lograr la presencia pública, tenemos una sociedad secreta, que no sabemos quiénes son los miembros, que no sabemos qué pretenden, aunque aparentemente lo que pretenden es el reinado social de Cristo, luchar contra el mal, oponerse al comunismo. Eso estaría muy bien en los años 50 y 60, y claro, llegan aquí a España y en la época de la transición, pues hay gente que ve que quizás hay que poner freno a la deriva que nos lleva hacia la pérdida de los valores cristianos, y entonces pues encontramos acomodo aquí. Entonces logran una presencia pública en México y en España, a través de, y leo las palabras de Fernando, la creación de múltiples asociaciones e iniciativas abiertas a la colaboración de gente ajena a la organización. O sea, esto que podemos llamar sociedades pantalla. Una es Hazte Oír. Entonces, las pretensiones que tiene uno con estas asociaciones pues pueden ser muy laudables. El Yunque, sigo leyendo lo que dice Fernando, no trabaja mostrando su identidad y sus intenciones, por lo que es una sociedad secreta y tiene unas intenciones que se ocultan a los colaboradores de buena fe que se encuentran en estas organizaciones, sino que crea múltiples etiquetas con las que incidir en la sociedad. De tal manera que te puedes encontrar con, vamos a luchar por, como decía antes, esos profesionales por la ética. Luchamos contra este programa del Partido Socialista de la implantación de la educación por la ciudadanía, que me parece una cosa verdaderamente laudable y necesaria, porque no tenemos que consentir que a nuestros hijos no los eduquen, sino los adoctrinen. Bien, pero si hay esa plataforma en la que colaboran gente de buena fe, lo que hay oculto es lo otro, eso es lo que acaba produciendo la desvirtuación del objetivo de la plataforma, la desmoralización. El fin no justifica los medios. Para ellos sí.
Claro, para ellos sí, claro. Entonces, una vez que se descubre una sociedad pantalla, aparece otra, cambiándole de nombre, por ejemplo, y tratan de estar presentes en múltiples facetas de la vida, desde esto que se llaman los movimientos ciudadanos. Pero fíjate, Carlos, además luego, diríamos, no ya la influencia, que puede ser positiva, de alguna de estas entidades, sino también el poder que adquieren. Sí, sí, sí. Porque hay entidades de estas que deben tener un fichero de colaboradores, de gente que ha participado en las campañas. Un fichero espléndido, Sí. Con lo que después, con ese fichero, con lo que después se puede realizar. O sea, una base de datos que... Por eso, o sea, es que el secretismo lleva a todas estas cosas. Claro, claro. No. Hay una de las... En el otro informe se habla, también lo cuenta Fernando, cuando hacen un juramento, pues como en las sociedades estas secretas, iniciáticas y demás, en la que se fundamenta en 3 elementos. El primero es la sociedad, segundo es la reserva y tercero la disciplina o la obediencia ciega. ¿Qué es la reserva? Dice el otro informe, consiste en formular un juramento de que jamás serán revelados los miembros de la organización, o sea, secreto de los miembros, ni los medios utilizados, ni las líneas de actuación. Esto solo queda para los que somos miembros de la sociedad. Tampoco se pueden dar a conocer ningún tipo de detalle sobre el régimen interno, los estatutos por los que se rigen, por lo tanto esto está en contradicción con las asociaciones católicas, en las que tienen que estar aprobados los estatutos. Esto dio lugar a una... Aprobados y publicados. Una larga polémica también, en la que algunos confundían diciendo que los estatutos ya habían sido aprobados por la autoridad eclesiástica. En la prensa y en las páginas de internet se puede seguir. Cosa que no es cierto, porque tú puedes presentar unos estatutos pues en el registro de asociaciones y puedes decir que te vas a dedicar, yo qué sé, al cultivo de la lechuga. Y luego lo que tú estás haciendo es otra cosa con la apariencia de que estás cultivando lechugas, ¿no? Lo único que puede manifestarse son los fines, y los fines son la instauración del reinado social de Cristo y la construcción de la civilización del amor. Vamos, plantar lechugas, no sé si me explico. Entonces, con estas bases en las que todo se decide en el grupo ese que forma parte del el yunque, diríamos así, y mediatiza o utiliza las asociaciones civiles para la consecución de sus fines o para presionar al gobierno, por ejemplo, porque son capaces de realizar una movilización, o para presionar a los obispos, porque Fernando, que sí había hablado con gente que había tenido relaciones, dice que siempre procuraban hablar, cuando llegaban a una diócesis, presentarse al obispo, pero le ocultaban sus verdaderas intenciones. Esto ha dado, creo yo, como consecuencia, una especie como primero, algunos obispos que forman parte de la conferencia episcopal o no lo sabían de su existencia, otros, conociendo la existencia, estaban convencidos de que sus fines eran los que le habían dicho, o sea, que los habían engañado. Por eso es tan importante la declaración de Rico Pavés y la declaración del obispo de Getafe, a la que se suma luego don Braulio, porque pone al descubierto esta realidad. La última pregunta, don Carlos, 2 minutos. ¿Qué ha hecho la Iglesia? Bueno, alguno podrá decir, pues si estos empezaron en el año 50, ya era hora de que hasta el 2015 que no ha habido estas declaraciones. No es cierto, ¿eh? La primera condena del yunque tuvo lugar en 1963, o sea, 10 años después de haberse fundado, más o menos, y la hizo el arzobispo de México, Miguel Darío Miranda Gómez, en una carta pastoral que está fechada el 16 de noviembre de 1963, en la que criticó, y él decía así, algunas organizaciones estudiantiles. Hay que pensar que al principio son jóvenes estudiantes que están entrando y actuando en la universidad, que en la elección de los medios se apartan de las directrices de la Iglesia y de la ley moral. No vacilan en el secreto, exigir juramentos o promesas y recurrir a la religión como uno de sus medios más eficaces para atraer adeptos. O sea, que estaban utilizando a la religión para conseguir individuos que se incorporaran bajo la apariencia esa de que estaban luchando
en la instauración del reino de Cristo para que se incorporaran a la sociedad secreta. Por lo tanto, la primera manifestación es desde hace mucho tiempo. En España estas cosas, diríamos, han venido más lentas, pero ahora la jerarquía ha desautorizado al yunque y a sus plataformas, unas veces diríamos en privado, pero ya públicamente, como lo ha hecho el obispo de Getafe y el señor arzobispo de Toledo, que lo que han hecho ha sido prohibir a los sacerdotes colaborar y a las asociaciones diocesanas colaborar y asistir a los actos o a las actividades, en principio, de lo único que ha quedado, diríamos así, sustanciado en el juicio, que era la plataforma Acte-Oír. Pero claro, si los personajes que han salido allí, las personas citadas como miembros del yunque, se conoce que se encuentran participando en otras asociaciones, podemos colegir que lo mismo que en Acte-Oír están también presentes en otras asociaciones, algunas muy conocidas en el ámbito español y en los movimientos sociales o los movimientos ciudadanos de los últimos años.